El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema, el plan redentor de Dios para el arrepentido. Para Dios el valor de cada alma es incalculable, y eso lo demostró al entregar a su propio Hijo por nosotros. El apóstol Pedro dijo: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Jesús pagó el precio más alto que alguien pudiese pagar por nuestra redención. Él sabía que venía a este mundo a cumplir una de las misiones más delicadas, la redención de la humanidad. Él era consciente de que si no llevaba esta misión a cabo, no habría una segunda oportunidad de salvación para su pueblo. Los sacrificios practicados semana a semana por el pueblo de Israel no fueron suficientes para borrar la culpabilidad de sus almas, razón por la cual Dios el Padre tuvo que permitir que su Hijo viniera a este mundo y se convirtiera en el Cordero de la expiación. La cruz del Calvario era el único sacrificio viable para exonerarnos del pecado de nuestros corazones y librarnos de la condenación eterna. La voluntad del Padre era que Jesús redimiera a la humanidad, razón por la cual preparó un cuerpo humano para que su Hijo encarnara en él, presentándose como el sacrificio vivo, agradable, acepto ante Dios. El apóstol Pablo dijo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Está en Colosenses capítulo 2, verso 14. Todos los decretos que Satanás tenía contra nosotros fueron anulados en la cruz del Calvario. Aquello que nos era contrario fue quitado de en medio por la obra de la sangre de Jesús y destruido totalmente en la obra del sacrificio. El Señor cambió la maldición, prácticamente quedó anulada, haciendo que ésta perdiera todo su poder sobre sus hijos. Esto está en Gálatas capítulo 3, verso 13, cuando dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, al morir crucificado, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. A cambio de esa maldición, el Señor nos dio su bendición, y es la misma bendición que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia, y que ahora por la fe en Jesús nosotros podemos disfrutar de cada una de ellas. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Querido amigo, como usted lo puede observar, la obra de la cruz del Calvario fue una obra perfecta. Jesús lo dio todo por cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón e invitar a Jesús que entre como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Recuerde, Dios nos amó tanto a nosotros que entregó lo que Él más quería, a su Hijo. Lo único que debemos hacer es aceptar esa obra tan extraordinaria que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Weinsberg es una pequeña ciudad ubicada al noreste de Alemania, en el área del valle del río Sun, de manera que casi todo el año mantiene su aspecto primaveral. A primera vista parece un lugar sin ningún atractivo especial. Sin embargo, casi al centro de la capital hay un castillo que hoy en día se usa como cárcel pública, pero en un tiempo lejano fue testigo de muchas batallas medievales. Precisamente en el año 1140, el tiránico emperador Conrado III era la cabeza absoluta del Imperio Romano Germánico.
Bajo su mando se impulsó una cacería sanguinaria contra todos los enemigos de la corona y una invasión paulatina a varios de los pequeños poblados alrededor de su reino con el fin de expandir sus fronteras, capturar esclavos y reclutar nuevos soldados. Llegó el día en que la pequeña ciudad fue atacada, pero sus murallas eran resistentes a tal punto de que el emperador agotó todos sus recursos para penetrarla. Así que como medida definitiva decidió desviar el curso del río que proporcionaba agua a los de la ciudad a fin de que los habitantes murieran de sed. Conrado III prometió un trato benevolente si se rendían. Naturalmente no pasaron muchos días hasta que por fin el pueblo entero se dio por vencido. El emperador dijo que cumpliría su palabra, dejando que las mujeres se fueran libres, juntamente con todo lo que pudieran llevar consigo. Al día siguiente se abrieron las puertas de la muralla. Las mujeres salieron marchando lentamente, pero dejaron atónito al emperador, pues no iban cargadas con sus posesiones como él lo esperaba. Cada mujer llevaba en su espalda el peso de su marido, hijo o padre. Conrado III quedó tan sorprendido por tanta nobleza que perdonó la vida de todos los habitantes de Weinsberg. Esta es una historia verídica que nos permite ilustrar una gran verdad, que al recibir a Jesús como Señor y Salvador, se nos otorga la libertad para elegir que podemos llevar a toda nuestra familia a la salvación. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por la obra de la cruz. Gracias por la ofrenda que diste a la humanidad. Esta ofrenda salvó mi vida, mi familia y muchas personas a las cuales les he podido compartir. Gracias Dios y te amo en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: disfruto de la vida abundante de Dios desde que Jesús destruyó mi vieja naturaleza en la cruz.